Desde fuera, el castillo parece fuerte y seguro. Muros de piedra, torres, aspilleras. Pero en invierno, se convierte en una trampa de frío. Las gruesas paredes no te mantienen caliente, te mantienen frío. En el interior, las corrientes de aire golpean las escaleras y el hogar ni siquiera calienta el salón. La gente duerme con la ropa puesta. Viven en nichos, detrás de cortinas, más cerca de sus cuerpos y del calor. El hogar solo calienta lo que está justo delante de él. El resto es oscuridad y humedad. La supervivencia aquí no está en la arquitectura, sino en los pequeños detalles. Una piel sobre los hombros, una papilla caliente en un cuenco, un perro a tus pies. Este no es un gran castillo. Este es el invierno por dentro, con piedra, humo y silencio. ¿Crees que vivir en un castillo en invierno significa comodidad junto a la chimenea y banquetes en los salones? ¿Y si solo hay una chimenea? El suelo es de piedra, las paredes están heladas, y la ventana sopla como un campo de batalla. Mira este video hasta el final, y descubrirás cómo se sobrevivía realmente en los castillos medievales, cuando el invierno convertía la fortaleza en una trampa de piedra. La piedra no se dobla, no cruje, no arde. Protege de las flechas, de los arietes, de los enemigos del exterior. Pero en invierno se convierte en su propio enemigo, silenciosa, pero implacable. No perdona a nadie. Almacena el frío como una bala de cañón y lo dispersa por dentro. Los muros gruesos de los castillos, de 1,52 metros de espesor, no fueron creados para la comodidad, sino para la guerra, para la defensa. Y cuanto más gruesos son, más lentos se calientan y más tiempo tardan en soltar su aliento helado. En el interior, incluso si la llama del hogar arde todo el día, la distancia entre el fuego y la pared es la diferencia entre el calor y la muerte. La piedra absorbe el frío. En otoño lo retiene hasta la primavera. No calienta. Recuerda el invierno. Si colocas la palma sobre ella, quema con un toque helado. Y no por un minuto, sino por horas. Y si duermes contra la pared, te enfermas. Si te sientas contra la pared, te enfrías. Si respiras contra la pared, respiras hacia la nada. Los salones principales, las salas de recepción, las escaleras, los pasillos. Todo está revestido de piedra. A veces desnuda, a veces revestida, a veces encalada tenuemente. Sin aislamiento interior, sin yeso, sin ladrillos. Solo una superficie lisa que no retiene el calor. Para mantenerse calientes, las paredes se tapaban. Se colgaban telas pesadas, alfombras, colchas, pieles en los castillos de la nobleza, tapices con heráldica de casa, escenas religiosas en torres pobres. Era arpillera, capas viejas, colchas cosidas. Todo lo que se pudiera colgar, se colgaba. No por belleza, sino por protección. Fuentes del siglo XIV, especialmente los inventarios de castillos en Inglaterra, Francia y Bohemia, mencionan que durante la temporada de invierno aumentaba la cantidad de telas, cortinas, tapices y coberturas hechas de pieles y fieltro. En los salones del castillo se colocaban en las esquinas, en las paredes, incluso bajo el techo, para intentar sellar al menos algo de calor. En Rusia y Europa del Este se usaba musgo y hollín para sellar grietas. A veces las grietas entre las piedras se sellaban con arcilla y paja, como en las chozas de las aldeas, porque la tecnología de los edificios militares no consideraba el invierno, solo consideraba el combate. La gente sabía cómo interactuar con la pared. Nunca poner una cama demasiado cerca, nunca colocar a alguien durmiendo junto a la roca. Si se podía, se construía una partición de madera. Si no, se dormía junto al fuego, incluso de noche, incluso en la oscuridad, incluso si se oían lobos afuera. Mejor junto al fuego que junto a una pared congelada. La piedra no se dejaba convencer. Se aceptaba como enemiga, pero una enemiga dentro de la cual se vivía. No se luchaba contra ella,
Se la mantenía a raya con tela, con el cuerpo, con muebles, con oración. Mira el video hasta el final y aprenderás cómo el frío más peligroso se escondía detrás de una pared inexpugnable. Como un castillo que podía resistir un asedio no siempre sobrevivía a enero, y como caballeros, varones y campesinos por igual se escondían de la piedra, de una pared que no le importaba quién moría junto a ella. Cuando entras en el salón del castillo, lo primero que no ves pero escuchas es el zumbido del vacío. Un paso resuena. Una voz se eleva hacia arriba. Las llamas crepitan y desaparecen en las alturas. Esto no es solo una habitación. Es una garganta de piedra por donde desaparece el calor. Los salones fueron construidos para el poder, para la presentación, para banquetes y audiencias. Todo el clan, todo el séquito, todos los invitados debían acomodarse en ellos. Pero en invierno, este salón se convertía en una trampa de piedra. La grandeza se volvía una carga. Cada metro cúbico de aire era un nuevo enemigo para el fuego. El hogar en el centro del salón era un símbolo del hogar de la familia, del clan, del hogar mismo. Había estado ardiendo desde la mañana, emitiendo luz, humo, chispas. Pero no era suficiente. Calentaba un círculo estrecho, como mucho 2 o 3 metros desde el calor. Más allá de eso, todo pertenecía al aire frío. Nuevamente, la llama no se elevaba más allá de la cintura. Mi cabeza se congelaba mientras mis pies estaban tibios. Más tarde, los hogares comenzaron a ser reemplazados por chimeneas. Se construyeron dentro de las paredes, se instalaron campanas y se añadieron chimeneas. Las chimeneas se convirtieron en un atributo de las cámaras nobles. Pero incluso entonces, todo el salón no se calentaba. La piedra con la que estaban construidas las paredes absorbía el calor y no lo devolvía. El calor flotaba sobre la chimenea y la escarcha colgaba en las esquinas. Los arquitectos de la Edad Media sabían esto. Zonificaban el espacio dentro del salón. Creaban habitaciones dentro. Pantallas de tela, cortinas, alfombras, muebles, particiones. Detrás de ellas, la gente dormía, comía, rezaba. Esto no era una solución de diseño interior. Era un sistema de retención de calor. El suelo se cubría con paja, no con alfombra. Las alfombras se congelaban. La paja retenía una capa de aire. Se cambiaba, se reponía, a veces incluso se colocaba sobre la mesa. Las paredes se cubrían con telas densas, pieles, paneles bordados, y no por estética. Era para detener la corriente de aire, para evitar que el aire circulara por el salón. Documentos históricos, incluidos informes sobre el mantenimiento de residencias reales en Inglaterra, Francia, Bohemia, describen los 20 arsines, unidad de medida, de tela para cubrir el salón. Pieles para cortinas, doseles dobles para las ventanas. Porque sin esas capas, el salón estaba mortalmente frío. La gente no vivía en el salón. Vivía alrededor de las llamas, junto al hogar, junto al brasero, junto a la chimenea. Las mesas se colocaban cerca del fuego. Dormían en bancos contra la pared, bajo un dosel. Nadie permanecía mucho tiempo en el centro de la habitación. No esperaban allí. Allí hacía frío. Cartas de cronistas mencionan cómo las damas se sentaban envueltas en 3 capas forradas de piel y aún así se quejaban de que la tinta se congelaba sobre el pergamino. Los sirvientes trabajaban con guantes de cuero. Los caballos traídos al interior durante un asedio calentaban el salón mejor que el hogar. Los salones se construían altos, no para mantener el calor, sino para impresionar. Contenían poder, pero no contenían calor. Y todos los que vivían dentro de esos muros lo sabían. Más cerca del fuego, más cerca de la vida en un castillo frío, el calor es desigual. No inunda la habitación como el vapor. Se aferra a las superficies, a los cuerpos, a las telas. Es pequeño, delgado, frágil. Está atrapado, escondido, retenido. Nadie vive en el centro del salón. El centro es la exhibición, la amplitud, un símbolo de poder. Pero en invierno, es un espacio vacío. El suelo allí es el más frío, las corrientes las más fuertes, el sonido,
el más hueco. La vida se desplaza a los bordes, a las profundidades, a las esquinas, a los nichos, a las sombras entre la pared y la chimenea. Los habitantes de castillos medievales sabían dónde sentarse. No por costumbre, sino por supervivencia. Contra la pared, pero no contra la pared misma. Entre la columna y el hueco, en un nicho acolchado con pieles. Bajo las escaleras, donde no sopla. En una silla con lados altos, detrás de la cual ya hay una pantalla de tela. Se colgaban cortinas de lana a lo largo de las paredes. Cortinas dobles en la entrada, gruesas en las ventanas. Y en los salones. Enormes trozos de tela dividiendo el salón en cuartos. Detrás de ellos se colocaban bancos, sillas con forro de abeto, asadores con brasas. Estos no eran rincones decorativos, sino refugios, temporales, frágiles, pero que daban una oportunidad de resistir. Los estudios arqueológicos de castillos en York, Cardiff, Beaumaris y Königsberg confirmaron la existencia de fijaciones especiales en las paredes y techos. Para pantallas y particiones de tela. Se cambiaban, se quitaban, se movían según fuera necesario. Como paredes que podían llevarse consigo. Los enormes sillones que han sobrevivido hasta hoy a menudo tenían lados altos, no solo por estatus, sino también por calor. Dentro de una silla así, el cuerpo se calentaba más rápido, el aire se acumulaba, la vela calentaba, el gato en tu regazo añadía un poco más de calor vivo. A veces incluso se colgaban cortinas alrededor de la cama en el salón. Esos lugares para dormir eran como tiendas de campaña sobre una pasarela, rodeados de tela por todos lados. No eran cámaras, sino cápsulas cálidas. Y en esa cápsula se dormía vestido, con las manos entrelazadas, cubierto no con una manta, sino con lo que se tuviera. Incluso las velas se disponían de una manera especial. No en el centro, sino más cerca de las esquinas, donde había tela, donde era estrecho, donde los cuerpos no dejaban escapar el calor, donde una vela podía elevar la temperatura un par de grados. En un nicho con 3, podías sentir la sensibilidad de tus dedos. Sirvientes que regresaban, guardias, invitados, todos buscaban estos puntos. No importaba si eras un varón o un cocinero. Si querías calentarte, busca una esquina. Busca la sombra de la tela, el calor de la pared, el calor residual en el asiento. Los salones en esta época del año se convertían en un tablero de ajedrez. Cuadrados fríos, puntos cálidos, y todos moviéndose por sus rutas para mantenerse calientes. Algunos castillos, especialmente en Francia y el norte de Alemania, incluso tenían habitaciones cálidas especiales dentro de los salones, con cortinas dobles, asadores, alfombras, podios. Se podía entrar en estas habitaciones saliendo del frío, sentarse 10 minutos y volver al trabajo. Cualquier cosa que pudiera crear un volumen aislado se convertía en una oportunidad. Cualquier cosa que pudiera retener tu aliento era utilizada. No importaba cuán estrecho fuera. Todo lo que importaba era que no hubiera corriente. Que la vela no se apagara, que el aliento no flotara. No había calefacción central en el castillo, y ni siquiera las chimeneas, escasas y caprichosas, calentaban el salón, solo el aire cercano a las llamas. Cuando las brasas se apagaban y el viento soplaba en el pasillo, el cuerpo se convertía en la única fuente de calor. Todo lo que pudiera mantener ese calor no era un lujo. Era un elemento necesario de supervivencia. La ropa en un castillo invernal es armadura. En capas, pesada, densa. Primero una camiseta de lino o cáñamo, luego una túnica de lana. Encima de la túnica, una capa. Encima de la capa, una capa de piel. En la cabeza, una capucha de lana, y sobre ella una capucha de cuero o piel. Todo atado, envuelto, sellado, sin huecos. El frío busca los huecos y la ropa los tapa. Las manos están cubiertas con mitones o mangas. Los pies están cubiertos con botas dobles rellenas de paja. Es un riesgo irse a la cama sin zapatos. Por la mañana no podrías meter el pie. La bota se endurecería por la escarcha, incluso si estaba contra la pared. Por eso dormían con ellas puestas. La cámara de dormir es una fortaleza dentro del castillo en la nobleza. Está elevada sobre un podio de madera encerrado por 4 pilares.
No es una estética, es una habitación de tela dentro de una habitación. Un baldaquino se desliza hacia abajo, cubriendo la cama por todos lados. Detrás de él hay calor. Lo crea el cuerpo, el aliento, la piel y el lecho de plumas. Un lecho de plumas es una bolsa de lana, plumón, heno o trapos viejos. Cuanto más grueso, mejor. Encima, las mantas, varias cosidas con retazos. Lana, piel, a menudo dobles con relleno interior. La más cálida encima. A veces una piel, a veces de perro, cabra, zorro. Se colocaba una piedra calentada por el hogar o un recipiente de cerámica con brasas calientes bajo el lecho. Se envolvía en tela y se presionaba contra los pies. A veces se colocaba bajo la manta durante media hora antes de acostarse. Lo principal era calentar el centro de la cama. Dormíamos con la ropa puesta casi siempre. No porque no hubiera lugar para cambiarse, sino porque desvestirse era congelarse. Incluso en castillos ricos, la ropa para dormir era la misma que la de día, solo un poco más suelta en el pecho. A veces solo se ponían otra camisa encima. Sirvientes y guardias dormían junto a las puertas, junto a las paredes, en bancos. Su cama era paja, un saco de lana, un montón de tela vieja. Se cubrían con capas, sacos, colocaban sus pieles directamente sobre la piedra. Y aún así se despertaban con escalofríos, con el castañeteo de dientes, con el hecho de que un hueso se había despertado. En algunos castillos, por ejemplo, en la torre de Kenilworth, se organizaron cámaras especiales, pequeñas habitaciones construidas dentro de grandes salones, para la realeza. Sus paredes estaban cubiertas con cortinas. El techo se bajaba para facilitar la calefacción. Allí se colocaban las mejores camas con las cortinas más gruesas, calentadas por braseros con brasas. Pero incluso allí, la temperatura rara vez superaba los 10 grados Celsius. Los inventarios de los siglos XIV y XV de castillos en Francia, Inglaterra, Bohemia y Polonia mencionan 2 almohadas con lana, una colcha de pieles de zorro, cortinas de tela doble, doseles de lana hasta el suelo, sábanas de tela. Esto no era un lujo, era una necesidad. Compartíamos la cama, a menudo de a 2 o 3. No por amor, por cálculo. El calor de un cuerpo no se disipa cuando hay otro cuerpo cerca. Las madres dormían con sus hijos, los sirvientes de a 2. A veces dejaban entrar un perro bajo la manta. Era más cálido que muchos, porque en el castillo no había silencio. Pero sí frío. Y mientras dormías, lo único que mantenía la vida unida era la tela en capas, la armadura sobre ti y bajo ti. En el castillo, el invierno se elevaba desde el suelo. No desde las ventanas, no desde el techo, sino desde abajo, desde los cimientos mismos. La piedra sobre la que se alzaba todo el castillo estaba tan impregnada de humedad, del frío, del tiempo. No envejece, no se agrieta, no se desmorona. Pero está eternamente fría, incluso en agosto. Y en invierno, se convierte en parte del clima. Los suelos de los castillos no son de tablones, alfombras ni arcilla. Son losas macizas de piedra, comúnmente piedra caliza, arenisca o adoquines toscos. Se colocan ajustadas, pero no completamente. Entre ellas hay juntas, grietas, túneles finos para el aire. El edificio mismo respira por ellas. El frío se filtra hacia arriba. La humedad permanece en la piedra por 24 horas. Incluso si el suelo está tibio durante el día, por la noche vuelve a estar helado, apesta. Te congela las rodillas. Da lugar a enfermedades que no tienen nombre, solo curas con caldo y pieles. Dentro de los pasillos y corredores, el frío camina como el viento. Las corrientes de aire no son una tontería. Son un río. El aire fluye por el suelo, sube escaleras, rodea columnas, inunda dormitorios, cocinas, capillas. A veces es imperceptible, pero cuando te sientas, el frío se desliza bajo la ropa. Para sobrevivir, la gente colocaba tablones, paja, juncos, tallos secos, a veces simplemente arpillera vieja. Esta capa absorbía la humedad, retardaba el flujo de aire, creaba al menos una débil barrera entre el pie y la losa. A veces colocaban tela encima, delgada pero densa, a veces pieles.
Se instalaban podios de madera en los salones y cámaras privadas. Era el suelo por encima del suelo. Sobre él se colocaban muebles, y allí comían, dormían y trabajaban. Un podio así no era un signo de lujo, sino de comprensión. Si dormías sobre piedra, te dormías para siempre. Las esquinas de la habitación eran especialmente peligrosas. La humedad se acumulaba allí. De allí soplaba el aire, desde debajo de las paredes. Por eso no se colocaban camas cerca de las esquinas. Se alejaban los bancos. Colocaban tablones gruesos, maderas, incluso varas bajo las paredes, cualquier cosa que pudiera frenar el flujo. A veces colocaban rollos rellenos de hollín entre la pared y el suelo. Inventarios históricos de castillos franceses e ingleses de los siglos XIV y XV, incluyendo Windsor, Carnarvon y Amboise, contienen referencias a compras de juncos y paja para el suelo, tela para cortinas de puertas y felpudos para los refectorios. No eran decoraciones, eran un sistema de aislamiento. Un suelo húmedo podía matar a un hombre en 2 noches. Los umbrales y aberturas en arco se convertían en canales de corriente. Los arcos que conectaban torres y salones, las escaleras que llevaban al patio, las puertas, todos eran las bocas abiertas del castillo. El viento viajaba por ellos como por un corredor, extrayendo los últimos grados de calor de los dormitorios. Para detener este flujo, las aberturas se cubrían con tela. Se colgaban en cuerdas clavadas en los marcos, atadas con sogas, a veces en 2 capas, a veces con pesos de arcilla o metal en la parte inferior para evitar que se movieran. La cortina frente a la puerta no era un elemento decorativo, sino la única pared que podía colgarse. Se construían cajas internas, vestíbulos de madera en los pasajes entre edificios. Esto permitía al menos cierta retención del aire. Y si no había vestíbulo, se colocaba una pantalla portátil de madera y tela. Nadie iba descalzo, ni siquiera los niños, ni siquiera de noche. Los zapatos eran de sombreros de paja, cáñamo, lana. Las botas se colocaban junto al hogar. Si se dejaban contra la pared, podían romperse como hielo. Por la mañana, la gente no se sentaba en el suelo, sino en algo por encima de él. Un banco, una jarra, la rodilla de otra persona. Cualquier cosa para estar por encima de la cadera. Porque cuanto más cerca estás de la piedra, más cerca estás del invierno.